Tenemos en el contacto a la economista Cintia Uzcategui, vicepresidenta de Census Consultores. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar en este espacio. Bueno, un tema importantísimo también que la ciudadanía tiene que tener en cuenta, las declaraciones de gastos personales que rigen hasta este mes, ¿no? ¿Hasta cuándo puede presentarse esto? Sí, bueno, con la reforma de la ley que se aprobó en noviembre del 2021 y diciembre del 2021 su reglamento, entró en vigencia el impuesto a la renta, la nueva tabla de impuesto a la renta de personas naturales y la nueva forma de calcularlo para el año 2022. Y justamente pues el impuesto a la renta del año 2022 para las personas naturales se cancela hasta el 31 de marzo del siguiente año. Sin embargo, sucede que las personas que están en relación de dependencia empiezan ya a sufrir la afectación de este nuevo impuesto o este incremento en la tasa del impuesto a la renta, porque las personas que están en relación de dependencia sufren una retención por parte de sus empleadores en el sueldo que perciben mensualmente y por lo tanto pues van a mirar pues en el depósito que se les haga de su salario mensual un valor menor a partir de este mes de enero del 2022. Así es, entonces ellos, los de relación de dependencia, ¿hasta cuándo sería ideal que lo presente? O sea, ya. Sí, claro, lo que pasa es que, a ver, las personas naturales que están en relación de dependencia no tienen la obligación de presentar una declaración de impuesto a la renta, sino que el empleador es Lo el hace. que hace la declaración por ellos, exactamente. Entonces va a pagar el impuesto a la renta por el año 2022 y ese impuesto, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, establece que debe pagarse hasta el mes de febrero del siguiente año, es decir, febrero-marzo del 2023. Pero el reglamento de la ley establece que las personas que solamente perciban ingresos de relación de dependencia deberán ser sujetos de retención por su empleador durante los 12 meses del año, es decir, de enero a diciembre del 2022, las personas que trabajan en relación de dependencia van a sufrir una retención y luego ese valor de retención que su empleador les ha retenido va a ser cancelado por su empleador al Servicio de Rentas Internas en el mes de enero-febrero del año 2023. Así es. Ahora, hubo cambios, ¿no? Recientemente en este tema. Aclararle un poco a la ciudadanía eso. Sí, efectivamente hubo cambios y han sido bastante comentados porque hace algunos años ya las personas naturales pueden deducir o podían restar del cálculo de su impuesto a la renta, podían restar los gastos personales que estaban definidos en la ley como gastos relacionados con vivienda, por ejemplo, alquiler, alimentación, con educación de sus hijos o educación universitaria también. eh, Vestimenta, incluso también estaban ahora también gastos de arte o turismo. Esos eran relacionados los gastos personales que se podía restar las personas naturales y hasta el año anterior, es decir, hasta el 2021, se podían restar para el cálculo de su impuesto a la renta un monto aproximado de $14,000. Ese era el límite que había. También podían restarse gastos de salud. Y era importante resaltar que en la norma anterior había un límite, establecía un límite por cada rubro, es decir, por vivienda se podía solamente restar hasta 3.500 al año, por alimentación hasta 3.500 al año, sin embargo, salud no tenía límite, salud podía restarse el total de los 14.000 aproximadamente que uno se podía restar del impuesto a la renta. A partir de este año 2022 sufrió un cambio y ya ese límite ya no es 14.000, ahora la norma solo permite restar hasta $5.000 de gastos personales, pero estos $5.000 no son para todos los contribuyentes que estén en el grupo de personas naturales, sino que lo divide la norma en dos. Para los que ganan más de $2.000 al mes, podrán restarse solamente el 10% de esos $5.000, es decir, $500, y los que ganan menos de $2.000 al mes podrán restarse de su impuesto a la renta el 20% de los $5.000, es decir, $1.000 al mes que podrán rebajar del cálculo de ese impuesto a la renta. Y en esta presentación de la proyección de gastos, lo que se hacen son 5 rubros, ¿verdad? Vivienda, salud, alimentación, vestimenta, turismo y educación. Sí, correcto. Son 5 rubros que en total deberían no superar el valor de $5.000 para este año 2022, que es lo que justo ha aprobado, se ha aprobado a través de la ley y el reglamento. Que es decir, 7 canastas básicas, dice la norma textualmente. 7 canastas básicas, tomando como referencia la canasta básica del mes de diciembre del año anterior.
Entonces, en diciembre del 2021, la canasta básica está aproximadamente por 710. ¿Qué pasa? Y esta es una pregunta que han hecho también bastante los ciudadanos, ¿no? El rubro de salud incluye que nada más, ¿no? Porque sabemos también que hay personas con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas, que son calificadas, identificadas, y en ese sentido, ¿hay algún tipo de consideración especial o cómo es el tema? Bueno, eso es una afectación importante que ha sufrido este grupo de personas, porque la norma anterior, la que estaba vigente hasta el 2021, sí les permitía a las personas que sufrían de estas enfermedades catastróficas una deducibilidad de hasta 2 veces la fracción básica, es decir, hasta cerca de $22,000 se podían deducir para el pago de su impuesto. Pero esta condición especial fue eliminada en la nueva norma, es decir, que ya las personas que tienen esta condición especial o enfermedad catastrófica no gozan de un beneficio o algo adicional que a la norma general. Y la norma general es justamente lo que mencionábamos, ¿no? Que me voy a poder deducir gastos de vivienda, como son el arriendo, los intereses de préstamos hipotecarios, el impuesto predial, gastos de salud, es decir, los honorarios médicos, servicios de salud, medicamentos, gastos de alimentación, es decir, las compras para alimentos de consumo humano, así también educación, como mencionaba, las matrículas de escuelas, útiles escolares, y pues también vestimenta, gasto de vestimenta, y ahora se ha agregado también a partir del 2022 gastos de turismo, que esos se consideran turismo nacional, los que podrán justamente deducirse. Entonces, es importante sí resaltar ese impacto, como lo mencionabas, que ha tenido las personas con enfermedades catastróficas, ya no tienen un beneficio específico y solamente podrán deducirse también hasta los $5,000 de gastos personales. Y todos estos gastos se sustentan con facturas, ¿verdad? Exactamente, o sea, la norma te establece que estos gastos serán deducibles siempre y cuando se cuenten con los comprobantes de venta que sustenten los mismos. Pueden ser notas de venta o facturas. Y la norma te establece que deben que estar a nombre del contribuyente, o en el caso de que este contribuyente tenga un cónyuge y este cónyuge no perciba ingresos, podrán también ser facturas a nombre del cónyuge o de los hijos menores de edad también podrán ser. Entonces, el contribuyente o las personas naturales deberán recolectar y archivar o almacenar estos comprobantes de venta que le sustenten los $5,000 para poder también, en caso de ser necesario, una vez que el SRI emita la resolución respectiva, en el caso de que deba llenarse pues un anexo de gastos personales al final del año, como hasta actualmente regía la obligación de presentar ese anexo de gastos personales. Sin embargo, ahora estamos esperando si hay una resolución que diga a partir de qué monto debo llenar mi anexo de gastos personales, donde ahí ya tengo que poner el detalle de las facturas, el número de comprobante de cada nota de venta, monto y el rubro en el cual he gastado, ¿no? Si hay una variación salarial, tienen que actualizarlo. Sí, o sea, el reglamento, la ley establece cómo debe hacer el empleador justamente la retención a esta persona natural que recibe su ingreso a través de rol. Es decir, debe hacer una proyección. En el mes de enero de cada año debe hacer una proyección de todos sus ingresos, debe considerar el aporte al IES personal, el 9,45% sobre su sueldo, que es un gasto deducible para las personas que están en relación de dependencia, y en base a esa proyección, ahí hace un cálculo del impuesto a la renta y lo divide para 12. Ahora, en el caso, claro, de que el empleado sufra un incremento importante dentro del año del sueldo, pues el empleador podrá ajustar estos valores. Generalmente lo hacían el ajuste a partir de octubre de cada año. Eso te establecía la norma, que en octubre hagas una actualización para que veas si ha sufrido algún incremento y debas tal vez ajustar un valor mayor de impuesto a la renta, y entonces ahí tal vez se lo ajusta en los últimos 3 meses del año, de manera que el empleador retenga lo que le corresponde a la persona natural pagar de impuesto al año, y así la persona natural que está en relación de dependencia no tiene que hacer una declaración adicional, sino que ya el empleador es el que hace su declaración de impuesto a la renta por parte de él, ¿no? Listo. Queda claro entonces el tema importante
que sería hasta finales de este mes, ¿no? Que ya debería presentarse por parte de los empleados, el cumplimiento de las declaraciones de los gastos personales. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Hemos estado dialogando con la economista Cintia Uzcategui, vicepresidenta de Census Consultores. Muchísimas gracias, Cintia, por habernos acompañado.